Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. Vamos a conversar de un tema muy importante y faltan pocos días para que se cumpla el primer trimestre del inicio del año escolar. ¿Qué calificación usted le daría al Ministerio de Educación, por ejemplo, en materia de infraestructura o de nombramiento de personal? ¿Cuántos casos de COVID-19 se han registrado en los diferentes planteles del país? ¿Y cuál ha sido ese resultado de los estudiantes en sus calificaciones durante estos 3 primeros meses? Hoy conversaremos con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, porque ella es nuestra invitada de hoy, aquí, en Cara a Cara. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Mire, estamos a pocos días de que se cumplan estos 3 primeros meses y vamos a tratar de abarcar todos los temas porque todos los días es noticia los diferentes planteles de nuestro país. Pero tal vez arranquemos por esto, ministra. ¿Cuántos casos de la COVID-19 se han registrado en los planteles a nivel nacional? Y tal vez cuáles son esas regiones del país donde más contagios se han dado. Bienvenida, ministra Maruja. ¿Qué tal, Dorca? Saludos. Sí, definitivamente, gracias a Dios y a todas las comunidades educativas, estamos ya concluyendo la semana 12. Nos faltan 2 semanas para terminar el primer trimestre del año lectivo 2022 ante tantos retos y desafíos. Nosotros en este momento tenemos alrededor de 2.300 casos contabilizados entre docentes, estudiantes y personal administrativo. Sí es importante resaltar que ahora mismo los puntos de mayor incidencia de casos positivos es San Miguelito, Chiriquí, Panamá Oeste, sobre todo en grupos de estudiantes adolescentes de 12, 13 años en adelante, incluyendo estudiantes del nivel medio. Vienen, ministra, estos casos de la comunidad y no necesariamente son clúster. Bueno, ya vimos el cierre parcial y temporal de algunos planteles, sobre todo en el interior del país, pero esa realidad, ¿de dónde provienen esos casos? ¿Tiene ese reporte, esa información? Sí, nuestro reporte que damos a la comunidad siempre viene de esa coordinación que se hace con las autoridades del Ministerio de Salud y con las regionales de salud. La mayoría de los casos provienen de la comunidad. Obviamente sabemos que algún chico que tenga el virus, al estar positivo y no saberlo, se puede generar un pequeño contagio en el salón, pero nosotros no hemos tenido clúster, por así decirlo, y ese ha sido el reporte del Ministerio de Salud en las escuelas. Las escuelas no son focos de contagio. Sin embargo, sí tenemos que tener la guardia arriba y seguir estableciendo y aplicando los protocolos de bioseguridad, porque sabemos que estamos en ese incremento de esta quinta ola y obviamente hay preocupación de los padres, de los docentes y sobre todo quizás para niños pequeños. Ministra, tengo que casar este tema de casos de COVID con el problema que hay en materia de infraestructura en algunos planteles. Nosotros vemos constantemente estudiantes, docentes, padres de familia salir a las calles a protestar por algunos temas puntuales, pero el tema de la infraestructura, ministra, hoy por hoy pareciera ser el talón Aquiles para el Ministerio de Educación. ¿Qué ha pasado? Tal vez en este primer trimestre tiene usted un reporte de cuántas escuelas se han podido reparar, rehabilitar, porque creo que son muchas, ministra. Por lo menos eso es lo que percibe el panameño en este momento. No, definitivamente nosotros seguimos como país con ese gran reto de infraestructura y gracias al establecimiento de ese centro de operaciones de escuela instalado por el señor presidente en el mes de noviembre y liderizado por él y todas las juntas técnicas, nuestros regionales, incluyendo los gobernadores a nivel nacional, nosotros pudimos tener al 7 de marzo el 95, si no me equivoco, 0.3% de las escuelas operativas y abiertas. Obviamente, con las condiciones básicas para arrancar, entendiendo todo lo previo que ocurrió durante la pandemia, cuando inicia el sector construcción, el tema de las escuelas de difícil acceso, que recién hace quizás 6 o 7 semanas empezamos a llegar por transporte aéreo y se está dando respuesta, sobre todo en el área de la comarca. Posteriormente, 64 que arrancan el 14 de marzo, como lo establecimos en las normas, por el tema de ver cómo era ese proceso de adaptación y de tránsito, inclusive en el transporte colectivo. Lo que sí quiero decirte es que nosotros estamos terminando el trimestre, Dios mediante, las próximas 2 semanas, prácticamente con unas 20 escuelas con otras estrategias. Son escuelas que están en procesos de reparación, algunas en temas legales y otras donde SINAPROC, y eso tenemos que ser muy honestos, nos ha dicho no pueden estar la comunidad educativa ni los estudiantes recibiendo en esas condiciones y que ya se están tratando. Algunas 4 o 5 que tenemos a este fin de semana con clases suspendidas, precisamente por algunos temas de nombramiento de personal administrativo,
pero ha sido un trabajo de toda la comunidad. Definitivamente una de nuestras limitantes, y lo tengo que decir, ha sido quizás eso que a veces dificulta en la ejecución del FESE, teniendo nosotros a esta fecha en saldo bancario, que no significa que las escuelas lo tengan en sus libros, porque están en trámite más de 75 millones de balboas ya, con el pago de la primera partida de este año lectivo. Significa que ahora nosotros hemos montado las estrategias y todo este tipo de apoyo para poder generar ese avance, como en la comarca en Verá, donde hemos ejecutado casi el 80%, en muchas escuelas de Panamá Centro, pero es parte de un proceso que requiere instalar un acompañamiento de la parte administrativa de cada región educativa. Ministra, usted nos está diciendo que con esta primera partida son 75 millones de dólares que las escuelas en las distintas regiones podrán utilizar para todas estas necesidades. Tal vez la pregunta que nos podríamos hacer en este momento es: ¿ya están los directores de planteles agilizando todo este proceso que en algún momento se torna un poco lento, burocrático, para poner en ejecución ese dinero, ministra Maruja? Bueno, nosotros lo que hicimos precisamente hace más de una semana fue capacitar alrededor de 140 directores de las escuelas más grandes o las que tenían quizás mayor fondo sin moverse, y obviamente eso se debe a temas de firma. A veces no tienen las escuelas los contables. Hemos pedido que las direcciones regionales apoyen con sus contables, y yo creo que ese es un factor. Ese sigue siendo un nudo crítico. Sin embargo, también el tema de las evaluaciones que se requiere para los proyectos nuevos, pero ya una vez arrancado el año escolar se ha viabilizado bastante los requerimientos. Ahí tenemos mucho apoyo también de las juntas técnicas para lo que es algún tipo de evaluación y algún tipo de implemento que se requiera. Así que yo creo que esto es lo más importante. Inclusive es importante que sepamos que la próxima semana ya se está anunciando la versión 3 del portal electrónico de la Dirección General de Contrataciones Públicas, y nuestros directores también van a tener que someterse a ese proceso de utilizar otro tipo de mecanismo de interacción. Sin embargo, yo creo que es oportuno decirlo, nosotros tenemos alrededor de 1.400 o 1.500 escuelas certificadas que están exentas del uso del portal, porque en esas escuelas no hay conectividad. Entonces yo creo que es importante saber de que no todo es tan complicado. Sin embargo, lo que sí hemos visto mucha diligencia de los directores de las comunidades educativas, escuelas que tenían que actualizar firma, escuelas que tenían problemas de auditoría, que si no entregaban los informes o no se cerraban las auditorías, no podían inclusive tramitar, y hemos viabilizado muchísimo. Ahora nos toca este segundo trimestre fortalecer esas capacidades y poder ejecutar esos 79.7 millones de saldo en banco al 30 de abril del 2022. Claro, y son parte de los retos y este tema de conectividad. Vamos a la primera pausa, ministra, pero mire, nosotros a lo largo de estas últimas semanas la hemos visto usted estar en Arraiján donde más de 7, 8 escuelas se han reunido específicamente en un centro educativo para pedir ayuda por tema de infraestructura, pero también ha ido al Artes y Oficios, también ha estado en el Instituto Nacional. Le ha tocado a la propia ministra de Educación dar la cara con estos temas puntuales. Tal vez la pregunta es: ¿qué le da más dolor de cabeza a la ministra de Educación? ¿El tema de infraestructura o el tema de nombramiento de personal, que también lo vamos a ver en el próximo bloque? Usted nos responde, ministra, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Ministra, hablábamos un poco sobre este tema que usted personalmente tiene que enfrentar, de ir a los planteles, tratar de dar una respuesta. Y le preguntaba yo, ¿qué le genera más dolor de cabeza? ¿El tema de infraestructura o el tema de nombramiento de personal? Que ahora vamos a entrar en este bloque también en este aspecto, ministra. Bueno, yo no diría que dolor de cabeza. Nosotros como equipo estamos abordando todas estas situaciones. No voy a estar hablando de nuestros países vecinos, pero todos los países de la región, obviamente, después de una apertura y de tener ciertos periodos prolongados, las escuelas cerradas, nos encontramos incluso con muchas más cosas a veces que tú no habías previsto. Escuelas donde se arregló la batería de baños y que obviamente después de un periodo prolongado empieza el movimiento de los estudiantes y todo lo que implica
las lluvias que se han adelantado y muchos más estudiantes quizás en escuela, nosotros tenemos que hacerle frente a eso. Yo sí tengo que decirte que nuestros grandes retos, y si lo quieres traducir en dolor de cabeza, es el tema de infraestructura. Los recursos son finitos, las necesidades infinitas. Nosotros sí tenemos mucha preocupación por el estado de nuestras escuelas ranchos. Nosotros hemos erradicado una gran cantidad de escuelas ranchos en este periodo y de aulas ranchos. Sin embargo, la deuda que tenemos como país sigue siendo grande y obviamente en medio de una situación de déficit fiscal, eso limita en algo el presupuesto. Y todo lo vinculado con esas condiciones de escuelas seguras. Nosotros estamos en un proyecto, creo que lo dije en uno de los programas pasados, de instalación de más de 800 tanques de reserva de agua. Y el fin de semana entregamos en varias escuelas de San Miguelito y los niños dan testimonio de que pueden ir al baño, imagínate, en el horario completo, porque no solamente es el tema de no tener el agua o de tenerla nada más hasta cierta hora de la mañana. Entonces yo creo que estos son temas que tenemos, son de los grandes retos que están vinculados a esa recuperación, que no solo es académica, es esa recuperación de salud, a esa recuperación del estado socioemocional del estudiante y esa recuperación de las condiciones de seguridad de la escuela. Dicho sea de paso y aprovechando esta oportunidad, ¿cuánto tiene destinado, por ejemplo, para este año el Ministerio de Educación en reparación y rehabilitación de escuelas? Porque, ministra, usted me habla de áreas de difícil acceso y, en efecto, hemos visto cómo con mucha dificultad se ha trasladado un material diferente para poder generar esos espacios mucho más adecuados para los estudiantes, pero cuando estamos aquí mismo en la capital o en algunas provincias cabeceras, también vemos esas malas condiciones. Pero ¿cuánto ha generado o cuánto tiene destinado el Meduca para rehabilitación y reparación de escuelas, por ejemplo? Y mira, yo creo que es importante hablar, yo te puedo dar la cifra, yo te puedo decir, nuestro proyecto de inversión para mantenimiento y reparación son 6 millones, pero de los 79 millones que están en los FESE, el 20 millones también es para reparación de escuela y mantenimiento. Además, nosotros tenemos proyectos con organismos financieros internacionales, de la cual se ha derivado el proyecto de cosecha de tanque de agua, la instalación de tanques de reserva de agua, algunas rehabilitaciones en escuelas de la comarca. Sin embargo, nosotros sí tenemos ahora mismo que estar trabajando con ahorros de algunas partidas para poder seguir generando todo aquello que encontramos en las escuelas. Lo más importante es que estamos trabajando con la comunidad educativa, estamos trabajando con los gobiernos locales. Y si yo te digo cuánto ha costado la operación para lo que es tener las escuelas listas, estamos hablando más de 5 millones de balboas, incluyendo la compra de aulas modulares, la compra de aulas temporales, prefabricadas, el arreglo, reparación de techo, o sea, todo lo que tú, inclusive se ha visto a nivel de medios que ha impactado esto y que obviamente entendiendo de que el presupuesto se asigna en un periodo de tiempo y hay que esperar los traslados de partida y todo lo que implica, lo estamos viendo ahora. Pero sí es importante saber de que si nosotros tenemos, y no solo educación, o sea, el resto de las instituciones, por todo el tema de lo que ha implicado el déficit fiscal y lo que ha implicado también el aporte del gobierno de más de 2.300 millones en tener subsidios para poder tener ese equilibrio y esa paz social que se requiere en relación a lo que ha causado la pandemia a nivel de la crisis económica que nos ha impactado severamente y que se refleja en nuestros presupuestos gubernamentales. Claro, ministra. Bueno, y si en infraestructura llueve, en nombramiento de personal no escampa. Por ejemplo, ¿cuántos educadores a la fecha, ya en este primer trimestre del año lectivo, faltan por nombrar? Y tal vez la pregunta, ministra, que se la hacen los padres de familia, no sé, los mismos docentes, educadores y directivos, ¿por qué cuesta tanto nombrar el personal de aseo o mantenimiento, los famosos trabajadores manuales? ¿Por qué hay tanta deficiencia o por qué se demora tanto el nombramiento de este personal? Pero arranquemos por los docentes, ministra. Nosotros este año a través de concurso y a través de junta de selección hemos nombrado 4.224 entre docentes e instructores. Ya prácticamente yo te puedo asegurar que el 100% de los concursos está listo. Sin embargo, ¿qué pasa, Dorcas? Es que el sistema educativo tiene sus matices, para no decir sus complicaciones. Docentes que llegan a áreas de difícil acceso y nos dicen a las 2 semanas renunciamos. Y eso no es de que yo renuncio y mañana yo tengo el docente. Entonces yo creo que eso también varía. Nosotros tenemos más de 70 o 80 renuncias que se dieron en las primeras semanas en una escuela. Después de que los docentes habían arrancado, nos dijeron que 12 docentes se jubilaban. Y eso no significa que al día siguiente yo tengo el docente que lo reemplaza.
Todas esas posiciones empiezan a trabajarse por las juntas de selección para utilizar varias figuras que se tienen de acuerdo a la norma. Eso ha sido también un tema muy peculiar que hemos tenido este año y que creo también es que es parte de todo este reto y la secuela que ha dejado la pandemia. Por el otro lado, el tema de nuestro personal administrativo y es lo que nosotros hemos tomado como aprendizaje, porque es la verdad. Una escuela rancho que se entrega en ese momento, y te pongo ejemplos estuve en una hace 2 meses, era una escuela de 10 salones rancho, se entregó la escuela, obviamente se tenía que haber dado un proceso de planificación educativa, una serie de acciones que posiblemente se dieron o no se dieron. Sin embargo, ¿qué pasa? Esa escuela no solamente ahora va a tener sus 20 docentes, esa escuela va a tener un trabajador manual, una secretaria, alguien que atienda la cocina, un celador para que no se roben los insumos fotovoltaicos, por ponerte un ejemplo. Y eso ha incrementado muchísimo. Sí es importante decir que ahí también ha impactado el tema presupuestario. Sin embargo, nosotros, de las necesidades que han surgido, hemos dado respuesta en más de 710 posiciones, 400 y tantas creadas, otras que se van generando por necesidad. Y sí estamos pidiendo que se haga un uso razonado del recurso humano, porque ante las necesidades que se dan en las escuelas, y yo también sé que eso es así, yo vengo del sistema, quizás tomamos algunas posiciones y las pasamos de trabajador manual a inspector, o pasamos un inspector a un oficinista y empezamos a crear un desbalance. Por eso hemos pedido también las auditorías. Sin embargo, nos hemos mantenido, como tú lo dices, además de dar la cara, tratando de dar las respuestas a su mayor capacidad posible. Nosotros, ese también es un tema que ha impactado, o que en un manejo de paro, que ahora necesitamos más personal y no es que tú creas una posición, bueno, sí, la anoto, la creo, no. Entonces, estamos en ese proceso de ajuste que nosotros quizás pensamos que iba a ser las primeras 8 semanas, que nos ha tomado todo un trimestre, pero es parte también de las evaluaciones que vamos a presentar como cierre del trimestre y ver cómo nos preparamos para un segundo trimestre que sea más fuerte, que sea más estable. Claro. También, porque lo que nosotros no queremos es estar suspendiendo clases. Todo el tema de la parte de la calidad educativa se impacta significativamente con estas interrupciones de clase, Dorcas. Claro, y es muy importante, ¿no? Imagínense, y si hay que nombrar personal nuevo para las escuelas, sobre todo en áreas de difícil acceso, también hay otro tanto en las escuelas que están en cabecera de provincia, en otros lugares en la urbe capitalina. Voy a la siguiente pausa, ministra. Mire, nos queda un solo bloque. Hablemos o dediquemos este bloque para hablar un poco sobre cuál ha sido el resultado de los estudiantes durante este primer trimestre. ¿Han logrado captar ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Hablaremos sobre este tema, ministra, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Ministra, aprovechemos este bloque. ¿Cuál ha sido el resultado? Si tuviésemos que hablar durante estos 3 primeros meses, ¿los estudiantes han logrado captar por lo menos lo básico, lo mínimo dentro de las aulas de clases? Sí, mira, nosotros tenemos un gran reto como sistema educativo. Más allá de lo que pueda arrojar el sistema de calificaciones y de evaluación numérica que tenemos en el país, nosotros vamos a tener que empezar a revisar lo que está pasando de acuerdo a las competencias. Obviamente, las evaluaciones numéricas son el resultado de lo que va ocurriendo. Sin embargo, yo tengo que decirte, nosotros tenemos áreas del país de niños de 5º grado que no han podido desarrollar la competencia lectora. Y eso es muy, pero muy preocupante para niños ya en esa edad, porque obviamente ya a esa edad tú empiezas a desarrollar otras habilidades y otras competencias que requieres para poder cumplir con esos objetivos del currículo y de los planes de estudio. Ministra, permiso, solamente para entender, ¿no saben leer los niños de 5º grado o no saben comprender una lectura? Bueno, tenemos niños de 5º grado y no te voy a hablar de 1, de 100, pero sí hemos visto escuelas que varios grupos, y te estoy hablando de entre 4º y 6º, ¿no? Que ya deberían tener algunas competencias muy preocupantes. Los estudiantes de educación media, los graduandos, también están muy preocupados por el tema de cómo tienen que prepararse para los exámenes de admisión a la universidad, y ahí tenemos un gran reto en las asignaturas del área tecnológica y científica. Y obviamente para premedia hemos encontrado en ese grupo de estudiantes entre 7º y 9º grado
todo el tema de ese proceso de adaptación. Fueron chicos que hace 2 años estaban en quinto, en sexto grado y que pasan ya a ser graduados en noveno grado o que pasaron a octavo grado de 5 o 6 asignaturas, de 7 asignaturas a 12, 10 asignaturas y obviamente aún estamos en un especial proceso de adaptación de esa población. Sin embargo, hemos creado una serie de estrategias y ustedes ya la conocen, hemos hablado de eso. Sin embargo, ese acompañamiento que tiene que hacer el docente, el padre de familia, los equipos de apoyo psicopedagógico y sus propios pares, yo creo que es lo más importante. Nosotros estamos evaluando quizás en algunas escuelas con cierto desempeño, que pues en este momento no puedo decir el nombre, hacer ajustes de cantidad de horas y fortalecer más lo que es el área de español y matemática para lograr la competencia y luego seguir con las otras asignaturas. Se extendería, ministra, disculpe, se extendería el horario para algunos planteles a fin de poder reafirmar tal vez un poco más, reforzar un poco más la enseñanza, ¿sería de esa manera? Se tendría que evaluar. Acuérdate que hay muchas escuelas que tienen dobles jornadas, sin embargo, sí poder hacer ajustes en cuanto a la cantidad de horas, al menos de estas asignaturas, para las escuelas que veamos en esa situación muy especial, ¿no? Entonces, eso lo estamos evaluando. Sabemos que son escuelas que no tienen el desempeño óptimo, para no decir un bajo desempeño. Sin embargo, se están viendo todas esas opciones, inclusive a través del proyecto que tenemos de la Aprendamos Todos a Leer, donde también tenemos algunos elementos que ya nos están indicando, sobre todo para nuestros estudiantes de primaria. Creo que con los grupos adolescentes y los estudiantes de media, ahí pudiéramos buscar otras formas interactivas a través de la plataforma Esther, a través de los portales que igualmente requieren, pero nuestros niños de primaria ahora mismo el tema es muy especial. ¿Qué otras medidas, ministra? Y quiero aprovechar y quedarme un poquito aquí porque me parece que lo que usted está planteando es un poco preocupante. ¿Qué otras medidas pudieran adoptarse? Me dice usted la mayor deficiencia pudiera estar en primaria. ¿Qué otras cosas se pudieran hacer a fin de ayudar a estos estudiantes? Porque si bien es cierto, pasa este primer trimestre, ¿cómo serían las calificaciones? ¿Se tomarían en cuenta? ¿Se piensa reforzar? ¿Qué está planeando a nivel de estrategia el Ministerio de Educación? Sí, por eso es importante, nosotros ya tenemos un preliminar de cómo va quedando el primer trimestre, sobre todo para los estudiantes de primaria, ya también sabemos los retos que hay para los estudiantes de premedia y media. Sin embargo, eso va a variar mucho, por lo menos en las comarcas la situación ha sido muy diferente con el tema de los chicos que han estado recibiendo módulos porque las escuelas sufrieron alguna situación vinculada con el clima, no tienen la cantidad de días y ahí por lo menos en algunas, o sea, no estamos generalizando, si pudiéramos considerar extenderlo porque incluso tenemos docentes que están trabajando sábados. Yo creo que todo eso tenemos que documentarlo e inclusive, como te decía, ya tenemos las propuestas de algunas escuelas de poder, en vez de dar X cantidad de horas de español y matemática, doblarlas y hacer ajuste en las otras asignaturas. Es que eso ahora mismo es la base para generar los procesos en las otras asignaturas y los otros objetivos. Igualmente también vamos a empezar a trabajar con universidades y vamos a ver, inclusive hay una propuesta ya de trabajar con estudiantes graduandos que como parte de ese servicio social puedan apoyar a otros estudiantes y que sean esos pares de apoyo. Sin embargo, yo creo que los docentes tienen la misma preocupación que tenemos todos. Esto no es un tema del ministerio, del nivel central, y hay muchas propuestas que empiezan a surgir. Lo que necesitamos es que el padre de familia sea parte de esa decisión, sea parte de ese apoyo también, y que sea una respuesta de la comunidad educativa hacia la escuela y hacia lo que requieren estudiantes en particular. Chicos con discapacidad que nos han dicho que la situación aún son retos mucho más grandes y que tenemos que buscar la manera de recuperación y nivelación para que cuando incluso egresen del sistema los graduandos tengan habilidades para poder continuar. Bueno, muchísimas gracias, ministra, se nos acabó el tiempo, pero qué interesante todo lo que está pasando, estas estrategias que ustedes prevén poner en práctica y de qué manera se puede ir ajustando o reforzando 2 años sin asistir a un aula de clase y por encima, ministra, porque tenemos que decirlo, mire usted todas las consecuencias que va generando. Bueno, definitivamente que va a ser a través del apoyo de toda la comunidad educativa la que logrará sacar adelante a los estudiantes porque se requiere, es muy importante para la educación. Sin educación no hay desarrollo de un país. A la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.